Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Bueno, Buenos días, días, perdón, profesora. Raya. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos Buenos días. días. Buenos días, muy bien. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos Buenos días, días. Alejandro. Buenos días. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar ahora sí con nuestra primera clase de lenguaje, ¿no? Vamos a aperturar nuestro año escolar con nuestra primera clase de lenguaje, que es la comunicación. Lo bueno es que con ustedes no se tiene ningún problema porque ustedes siempre participan. Más bien, les voy a pedir que cuando participemos, levantemos la manito primero, ¿ya? La manito primero. Y si yo digo que alguien va a participar, ya saben, respetamos a esa persona. Esa persona termina de opinar y ahí pueden levantar la manito para que yo les deje hablar recién, ¿ya? Primero respetamos el espacio de la persona que le toca y luego damos pase a otro si tú crees que la respuesta es otra, por ejemplo, ¿no? Muy bien ahí. ¿Sí, Jordan? Ah, no. ¿Quieres decir algo? ¿Me escucha? ¿Me Sí, te escucha bien? escucho. Ok, Sí, te escucho. Bajito, pero te escucho. ya. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Bastante atención, ya tengan su material también a la mano porque ahí hay algunos ejercicios que vamos a estar también trabajando, ¿ya? Voy a entonces a proyectar. Ya saben que tenemos que participar bastante. Muy bien. Entonces, antes de comenzar con el tema de la comunicación, ¿no? Antes de nosotros definirlo ya, ¿qué es la comunicación? Quiero que levante la mano, ya saben, con ustedes levantar la mano. ¿Qué idea se les viene a ustedes a la mente cuando les dicen comunicación? En sus palabras, ¿ah? No quiero escuchar de que estén leyendo de Wikipedia, que estén leyendo de libros, no. Quiero escuchar con sus palabras, ¿qué sería para ustedes lo que es la comunicación? Levante la mano, ¿ah? A ver, Angeli levantó primero la mano. Dime, Angeli, ¿qué es para ti la comunicación? Profesor, digo Miss. Para mí, la comunicación es, comunicar con las demás personas que te rodean, con nuestros padres, con nuestros profesores, no, y con toda la gente cuando, por ejemplo, cuando seamos, por ejemplo, no, por ejemplo, nos candidateamos como presidente y para eso se necesita la comunicación. Muy bien, correcto, muy bien. Entonces, su compañera me dice que la comunicación es poder hablar con todos los que nos están rodeando y saber comunicarnos con las demás. Muy bien. A ver, veamos otra personita que me levantó por aquí la mano. Juan. Profesora, para mí la comunicación sería un tipo de intercambio de ideas entre seres vivos. Muy bien, un tipo de intercambio de ideas entre seres vivos. Ya, correcto. A ver, voy a darle otra personita más. Devor. Miss, para mí la comunicación es para poder hablar con usted, con nuestros compañeros, con nuestra familia y también intercambiar ideas. Muy bien, otra también. Intercambiar con los que nos están rodeando. Muy bien. A ver, Lucero. Profesora, para mí la comunicación es que el mismo idioma. Ya, con las personas que hablan el mismo idioma que yo. Geraldine. Profesora, para mí la comunicación trata de, para poder entender nosotros mejormente y comunicarnos y compartir en nuestras ideas y planes que tenemos en cada uno y poder apoyarnos, ¿no, profesora? Esa es la que yo digo. Muy bien. A través de la comunicación nos dice que nos podemos ayudar cuando estamos comunicándonos. Ya. Darius. Profesora, comunicarnos es cuando tú conversas con otra persona mediante tu celular o personalmente. Ya, muy bien. Comunicarnos también, ¿no? Como he dicho, podemos ahora con el tema de lo virtual y también como cuando conversamos. Muy bien.
A ver, y el último, ¿ya? Jordan. La comunicación es para que te comuniques con las personas que te rodean o que están en diferentes países. Te puedes comunicar verbalmente por medio de señas y por dispositivos móviles. Ya, correcto. Dice que la comunicación, la forma en que nos comunicamos no tiene barreras, ¿no? Y hay diferentes formas de poder comunicarnos. Muy bien, correcto. Ya saben que una vez que han participado, bajen sus manitos, ¿ya? Para que no se quede ahí, no me confunda después en otra participación. Ya, Muy Miss, bien. yo sí bajé mi mano. Ya, correcto. Ya los demás, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. A ver, voy a proyectar. Muy bien. Comenzamos aquí. Muy bien. Comenzamos nuestro año escolar en nuestro colegio líder con nuestro curso de lengua. Para las personitas que no estuvieron la semana pasada, ahí está mi nombre, conmigo van a llevar el curso de lenguaje, también mañana nos vemos en literatura y nuestro aula líderes, ¿no? Buenos días, profesora. Buenos días, por ahí se nos están uniendo, muy bien. Y el tema de la comunicación con que aperturamos nuestro año en lenguaje. La comunicación. Definición. Vamos a ver si concuerda con lo que nos han dicho. Dice, es un proceso por el medio del cual hacemos partícipes a otros de nuestras experiencias, necesidades, deseos, etcétera, a través de los signos. Y efectivamente, ¿no es cierto? Me está diciendo que la comunicación es por el cual nosotros manifestamos las necesidades. Por ejemplo, si tienes sed, mamá, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua? Estás comunicando, ¿no es cierto? Deseos. Ay, quiero ser el mejor estudiante. Y lo dices, ¿no es cierto? Lo dices. Entonces es una de tus metas, compartes tus deseos, experiencias. Viajaste, no sé, a otra provincia y lo cuentas. Entonces eso es transmitir tus sentimientos, emociones, lo que estás pensando. Eso es la comunicación. Y efectivamente, a través de signos, como varios me mencionaron, ¿no? Profesora, por el celular me puedo comunicar, con las señas me puedo comunicar, con la palabra me puedo comunicar. Entonces, todo podemos utilizar para poder comunicarnos, ¿no? No es algo que solamente es la palabra, ya sea escrita o ya sea hablada, sino que hay otro tipo también de signos que nosotros nos vamos a apoyar. Muy bien. Clases de comunicación. Hay dos tipos de clases de comunicación. La no humana, ¿ya? La no humana. ¿Qué quiere decir? Una personita me lo dijo, que es a través de la comunicación es donde manifestamos, ¿no es cierto?, las relaciones de los seres vivos. Esta es una palabra clave para la comunicación. La comunicación. ¿Quiénes se pueden comunicar? Todos los seres vivos. Todos los seres vivos se comunican. Tu perrito con los otros perritos, ¿no es cierto?, cuando los sueltas, te das cuenta que se huelen, ¿no? Se huelen todo ahí, ladran. Cuando uno empieza a ladrar el perro del vecino, empieza a ladrar del otro cerro, todo el mundo ahí ladra. Porque también tienen su propia forma de comunicarse entre ellos. Otros seres vivos son las plantas. Las plantas. Pero las plantas también se comunican químicamente, ¿ya? Eso pueden preguntarle, por ejemplo, a su profesor de biología. Las plantas tienen un sistema entre ellos que se comunican, ¿ya? Por ejemplo, ¿has visto el girasol? El girasol con todas, sí, ¿por qué crees que se llama girasol? Porque siempre anda siguiendo al sol. Entonces, por medio de, entre todas ellas, van girando al mismo tiempo porque se van comunicando ahí. Entonces, y obviamente los seres vivos también nos comunicamos, ¿no? Entonces, todos los seres vivos, solamente seres vivos, no es que la piedra te hable, ¿no? Entonces, solamente los seres vivos podemos utilizar la comunicación, ¿ya? Muy bien, es por eso que nosotros dividimos la comunicación en no humana, que van a ser las plantas y animales, ¿no? Los animales y las plantas, y la comunicación humana, donde va a estar el ser humano, ¿no?
La comunicación no humana, animales y plantas. La comunicación humana, las personas. Primero me dice, la comunicación humana es instintiva, porque los animalitos se guían por sus instintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los animalitos cuando están en celo, ¿no? Tu gata, por ejemplo, tu gata cuando está en celo. Cuando tu gata está en celo, agarra, se sube al techo, maulla y gato que llegue, gato con el que se cruza. O sea, tu gata no se queda a analizar y dice, ay, si me embarazo, mi dueño se va a molestar. O no dice, estoy muy joven para embarazarme. O ve al gato, un gato todo chuseado, lleno de pulgas, sin cola ya de tantas peleas. La gata no lo mira y dice, no voy a, con ese está todo feo, no quiero. No. El instinto le lleva a cruzarse con el primero que se le atraviesa, ¿no? Entonces, los animalitos no piensan, sino lo que hacen es guiarse por sus instintos para poder ellos comunicarse. Entonces, la comunicación no humana es instintiva. Otro, no cuenta con signo lingüístico. Profesora, ¿qué significa que no cuente con signo lingüístico? Significa que no hay palabra, ¿no? Tu perro no te habla, ¿no? Tu perro no te dice, buenos días, ábreme la puerta. No, solamente ladra. Entonces, no utilizan el signo lingüístico. Quiere decir, no utilizan la palabra, ¿ya? No utilizan la palabra. Y como dijimos, animales y plantas. Muy bien. El siguiente que tenemos es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana, dice. La comunicación humana utiliza la creatividad, ¿ya? La creatividad. Porque todos vamos creando palabras. Cuando manifestamos lo que queremos y lo que pensamos, inmediatamente sabemos cómo asociar las palabras para dar a conocer una idea. Entonces, por eso hablamos de la creatividad. Utilizamos el signo lingüístico porque nosotros utilizamos la palabra, ¿no es cierto? Ya sea escrita o sea hablada, utilizamos la palabra. Y, como dijimos, el ser humano obviamente está en la comunicación humana. Ahora, dentro de la comunicación humana hay dos tipos. La comunicación humana verbal y la comunicación humana escrita. Un ratito. ¿Ya? Y la comunicación humana no verbal. ¿Ya? La comunicación humana verbal, ¿ya? La comunicación humana verbal es la que se expresa a través de manera oral, es decir, cuando hablas, ¿no? A través de la palabra sonora, una conversación, por ejemplo, y escrita, una carta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación humana verbal es utilizando la palabra, ya sea oral o ya sea escrita. La comunicación humana no verbal es aquella que utiliza mímicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Alguna vez han jugado charadas, ¿no es cierto? Para poder adivinar. No tienes que hablar, pero haces un montón de mímicas y la otra persona adivina. Pero esa persona, ¿cómo se llama? Empieza, le da sentido. Por ejemplo, estás haciendo mímicas y dices, entonces te das cuenta de que, ya está revolviendo una olla, está cocinando. Puedes comunicarte también a través de las mímicas. Mecánica es como que nosotros utilizamos algunas señas. Por ejemplo, cuando quieres que alguien venga a tu sitio, ¿no? ¿Te acuerdas en las épocas cuando estabas en el colegio? Estabas en tu sitio y veías a tu amiga de lejos, no le gritabas, oye, ven. No, le hacías señas así, ¿no es cierto? De que venga. Entonces, ella comprendía, podía comprender. Gráfica, ¿no? Pantomímica es utilizando también lo que es las partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo. Ahora, la gráfica es a través de los dibujos. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y yo veo un cigarro tachado, no es necesario que diga prohibido fumar, no es necesario, porque yo al ver la imagen ya entiendo lo que significa, ¿no? Ya entiendo lo que significa, entonces ahí nos estamos comunicando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está quedando todo claro? No, me está quedándome todo claro. Profesora, todo está quedando claro. Ya, muy bien. Profesora, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se comunican las plantas de forma no humana si no ladran ni hacen ruidos?
es de manera química, sueltan como por ejemplo, sueltan pequeños vapores entre ellos para que sepan, por ejemplo, cuando es en épocas en los que se cruzan, ¿no? Se cruzan, por ejemplo, el polen de uno pasa al otro polen ahí, ¿ya? De ellos es más que nada como un aspecto bioquímico, ¿ya? La manera en cómo se comunican de ellos es un poco más complejo, es bioquímico, pero también tienen una forma de comunicarse, ¿ya? Por eso le digo, para que entienda mejor, porque yo sé que las plantas sí se comunican de manera bioquímica, pregúntele a su profesor de biología, profesor, ¿cómo se comunican las plantas? Tienen que comunicarse porque son seres vivos, todos los seres vivos se comunican. También ¿Ya? podemos preguntarle al profesor de química. Claro, como les digo, ¿no es cierto? Cuando hablemos de, por ejemplo, literatura, vamos a hablar sobre el contexto que tiene que ver con la historia. Algunas cositas pueden, profesor, la profesora mencionó esto, ¿cómo se llama? En tal año, no sé qué. Entonces ustedes también pueden preguntar. Traten de asociar sus cursos con los otros cursos también, ¿no? Lenguaje pueden asociarlo con, como hemos visto, por ejemplo, hoy tocamos este tema de las plantas que se pueden comunicar, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta si se está entendiendo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Ninguna, Miss, todo bien. Muy bien, entonces continuamos. Vamos con elementos de la comunicación. Ya, elementos de la comunicación. ¿Quiénes participan en la comunicación? Primero tenemos al emisor, ¿ya? El emisor. El emisor es el que se encarga de transmitir la información, ¿ya? Se encarga de transmitir. Es el que crea la información. Es el que piensa en la información. Entonces, este emisor empieza a decir algo. Y ese algo se llama mensaje. El mensaje es la información procesada. O sea, el emisor pensó, ¿no es cierto? Dijo, necesito los documentos para el día sábado, los documentos sobre las finanzas. Entonces ya depuró todo, los documentos de las finanzas el día sábado. La información, el mensaje es, se necesitan los documentos de finanzas para el sábado. Ese es el mensaje, la información ya procesada. Este emisor obviamente no le habla a la pared, ¿no? Ese mensaje tiene que llegar a alguien y ese alguien es el receptor, ¿no? El receptor es el que se encarga de descifrar la información. Él escucha eso. Se necesita los documentos de finanzas para el sábado. Su cerebro empieza a descifrar todo eso, ya todo eso y escucha, ¿no? El receptor es el que escucha, al que está dirigido el mensaje. Ese es el receptor. Estos son los elementos básicos de la comunicación, ¿no? Pero hay otros que los rodean, como por ejemplo, el código. El código es un conjunto de signos que yo utilizo para poder comunicar, ¿no es cierto? Para poder, para que mi mensaje se escuche. Por ejemplo, en este momento, yo estoy siendo el emisor, ¿no es cierto? Porque yo les estoy hablando sobre el tema de la comunicación. El mensaje, ¿qué es? Elementos de la comunicación, los diferentes elementos de la comunicación. Y ustedes son los receptores que lo están escuchando. Pero, ¿por qué me pueden entender? ¿Por qué pueden entender todo lo que yo estoy hablando? Por el código. Por el código. ¿Y cuál es el código? Los signos que estamos utilizando. ¿Qué signo estoy utilizando yo? El idioma castellano. Exacto, muy bien. El idioma castellano. Todos nosotros hablamos idioma español, no el idioma castellano. Ya. Hablamos el español. Por eso todos podemos entendernos, por eso todos podemos comprender el mensaje, ¿no? El código no solamente es el idioma, ¿ya? Pueden haber diferentes tipos de códigos. Los códigos lingüísticos es el idioma, ¿ya? El idioma. Pero hay códigos no lingüísticos. Por ejemplo, si ustedes cuando ven un mensaje a la nación, ¿no? Cuando sale el presidente, siempre hay un cuadrito abajo de una persona que empieza a hablar en señas, ¿no es cierto? Nosotros no comprendemos, a menos que manejemos el lenguaje en señas. No lo comprendemos. Pero obviamente las personas que son sordomudas pueden comprenderlo, ¿no es cierto? Ellas pueden entender. Eso también es un código, eso también es un sistema de signos. De otra forma, pero también es un sistema de signos, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió cuál es el código? ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Más o menos. Sí, Miss, no entendí mucho. Ya. Sí, Para profesora. que usted, ya, para que sea más sencillo, el código es el idioma castellano, ¿ya? El código te permite entender el mensaje, te permite entender que nos podamos comunicar, ¿ya? Eso es lo que hace el código. Por ejemplo, en este momento, todos nos entendemos, ¿por qué? Porque estamos utilizando el mismo código. Estamos utilizando, ¿qué? El mismo idioma. ¿Hasta ahí? ¿Ya lo tenemos? Estamos utilizando el mismo idioma, ¿sí? El código es el idioma. O sea, el código es el idioma en que hablamos. Exacto, exacto. Si supongamos te vas de viaje a, no sé, te vas de viaje a París, Francia. Ahorita, sí, te vas, no sé, mañana viajas y te vas. Solito, solito. Y te dejan ahí en la torre, te dejan ahí en la Torre Eiffel, ¿no? Francia. Muy bien. Y te dicen, oye, vamos a estar en el hotel. Entonces, te dejan ahí. ¿Tú cómo llegarías al hotel? Te acercas a alguien, le empiezas a hablar y la persona se te queda mirando y te empieza a hablar en francés. Ahí no habría comunicación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no están hablando el mismo idioma. Porque yo estoy hablando de otro idioma y él está hablando de otro idioma. Exacto, está hablando otro idioma. Entonces, eso es lo que es el código, ¿ya? Pero no solamente es el idioma, ¿ya? No solamente es el idioma, sino que hay otras formas, como los sordomudos. Los sordomudos, ¿qué utilizan? El lenguaje de señas. Supongamos que yo me encuentro con alguien y le digo, oye, disculpa, ¿sabes dónde queda el parque Castilla? Y esa persona me mira y empieza a mover sus manos. Si yo no manejo el lenguaje de señas, yo no voy a entender, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? No lo voy a entender, ¿ya? No lo voy a entender. Entonces, ahí tampoco estamos utilizando el mismo código, ¿no es cierto? No estamos utilizando el mismo código. En cambio, si dos personas sordomudas empiezan a moverse, ¿no es cierto?, a mover sus manos, a utilizar el lenguaje de señas, ahí sí hay comunicación. ¿Por qué? Porque están utilizando el mismo código. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. Sí, Miss, claro. Sí, Miss. Es entender que cada uno no tiene un diferente lenguaje, ¿no? Claro, no podemos decir diferente porque, por ejemplo, la mayoría en América del Sur hablamos, ¿no es cierto?, el idioma castellano. Entonces, el código es la forma en que tienes que compartir para poder comunicarte, ¿ya? Compartir para poder comunicarte. Muy bien, entonces, otro que vamos a encontrar es el canal, ¿ya? El canal. El canal es el soporte físico, ¿ya? El soporte físico por el que se va tu mensaje, ¿ya? El soporte físico es algo, quiere decir algo que puedes tocar, algo que sabes que hay, que puedes percibir. Por ejemplo, en este momento que nosotros nos estamos comunicando, nuestro canal sería la computadora, el celular, la laptop, la tablet, por el cual nosotros estamos comunicándonos, ¿no es cierto? Si tú agarras y conversas con tu hermano, ¿no? Le dices, oye, mi clase estuvo muy entendible, estás conversando con él. ¿Por dónde está transmitiéndose el mensaje? ¿Por dónde se está transmitiendo tu voz para los oídos de tu hermano? Por medio del aire, ¿no es cierto? Por medio del aire. Si tú agarras y escribes un mensaje de texto y se lo envías a tu amigo, ¿por dónde está viajando tu mensaje? Por tu celular, por tu teléfono, ¿no es cierto? Entonces, eso es el canal, el soporte físico por el cual se está transmitiendo el mensaje. A ver, yo les hago una pregunta. Si ustedes ven los noticieros en la mañana, ¿no? Los noticieros en la mañana, te están hablando sobre los paros que hay en la carretera central, ¿no? ¿Cuál es el canal? La televisión. La onda. Las ondas. El televisor, porque ¿por dónde se está transmitiendo el mensaje? ¿Por dónde? Por tu televisor. ¿Tú por dónde estás escuchando y viendo el mensaje? Por tu televisor, ¿ya? Entonces el canal es el soporte físico por el que se transmite. Si tú, por ejemplo, de acá agarras y llamas a tu amigo, oye, ¿tú sabes cómo resolver la número 5? Dime, ¿cuál sería el canal?
el aire. Tú agarras y llamas con El tu celular. con tu teléfono. El celular. ¿Por dónde se estás transmitiendo? Muy bien, por el celular, ¿no? Por el celular. Muy bien, entonces quedó claro lo que es un canal, ¿no? El soporte físico por el que se está transmitiendo la información. Más o menos he entendido. O sea, por ejemplo, yo le mando a mi prima, una carta. El canal sería, la carta que estoy enviando. Claro, porque tu mensaje, ¿por dónde va a viajar? Por la carta, ¿no es cierto? Entonces, eso es el canal. El canal es el medio físico, ¿no? El medio físico por el cual se va a transmitir tu mensaje. Ya, ¿Ahora Miss. sí? ¿Alguna pregunta? No, Miss, ni una. Muy bien, continuamos entonces. Ahora tenemos el referente, ¿ya? El referente. El referente es el tema del mensaje, lo que estamos hablando. Por ejemplo, ¿ya? Yo digo, mi gato comió una carne que estaba medio podrida y se enfermó. Tuve que llevarlo al veterinario, ¿ya? Todo eso es mi mensaje, lo que te estoy contando, que mi gato comió carne podrida y ahora estoy que lo llevo al veterinario. Todo eso es tu mensaje. Pero ¿cuál es el tema del mensaje? ¿De qué estoy hablando? Dígame, ¿de qué estoy hablando? El gato se ha De que enfermado. tu gato se enfermó. Mi gato enfermo, ¿no es cierto? Del Estoy gato. hablando así. Tú resumes todo eso en qué? En tu gato. El tema es tu gato. Ese es el referente. ¿Ya? El tema es el gato. O sea, el referente es el tema de lo que estás hablando tú. Exacto. Por ejemplo, ahora hemos hablado de un montón de cosas. Pero ¿cuál sería nuestro referente? ¿Cuál sería nuestro tema? La comunicación. La comunicación. La comunicación, correcto, la comunicación. Entonces, esos son los elementos de la comunicación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, ahora tenemos algunos que también se mencionan dentro de la comunicación. Son factores que alteran la comunicación, ¿ya? Factores que alteran la comunicación. Dice, el contexto, ¿ya? El contexto. Situación que rodea al acto de comunicación. El contexto, o también llamado situación, o también llamado circunstancia, es el lugar y tiempo donde sucede la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, me encontré con mi primo en Megaplaza y le conté que ayer rendí el examen de lenguaje, ¿ya? Me encontré con mi primo en Megaplaza y le conté que ayer di mi examen de lenguaje. Díganme, ¿cuál sería el contexto? El lugar. No sé el contexto, Ya. ¿qué significa? ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es? Si te estoy diciendo, Megaplaza. me encontré con mi primo en la plaza y le conté que había dado examen de lenguaje. ¿Cuál es el contexto? La plaza. La Muy plaza, bien. o sea, el lugar en donde te comunicas. Sí, eso estoy diciendo. El lugar y el tiempo en el que suceden, pues, ¿no es cierto? En el que sucede la comunicación, ¿ya? Entonces, ese es el contexto. Redundancia. Dice, elementos que no añaden información, simplemente insisten en ella para garantizar que llegue a su destino adecuadamente. ¿Qué quiere decir? La redundancia es como cuando te dicen 2 veces para que puedas entender, ¿ya? 2 veces para que puedas entender. Has hablar de lo mismo. Por ejemplo, tu mamá te manda al mercado, ¿no? Te manda al mercado y te dice, anda al mercado y dile que te apunte lo que vas a comprar. Dile que te apunte 1 kilo de cebolla, 2 kilos de papa, medio kilo de pollo. Le dices, dile que te fíe, que el domingo le pago. Eso es redundancia. Volver a aclarar para que te quede claro, ¿no es cierto? Volver a decirlo para que te quede claro la comunicación. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que es redundancia? Es volver a decir lo mismo, con otras palabras, puede ser, para que quede claro la comunicación. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ruido.
El ruido dice que es cualquier elemento que dificulta, debilita o incluso impide el proceso de comunicación, generalmente al dificultar la adecuada recepción del mensaje. Muy bien, el ruido no solamente es que, por ejemplo, te griten, ¿no? ¡Ay, qué ruidoso! O que pongan la música muy alto. Eso no solamente significa ruido, sino que ruido es cualquier cosa que impida que tú te comuniques. Por ejemplo, le dices a tu amigo, oye Roberto, ¿me puedes prestar tu cuaderno? Es que me atrasé en la clase pasada. Ya, toma, te presta tu cuaderno. Y ya sucedió, ¿no? Y empiezas a leer y dices, ¿qué dice acá? Tiene una letra de doctor que no se entiende. Eso es ruido, porque no permite que te comuniques, porque no permita que leas la información. Eso es ruido. ¿Ya? Otro, por ejemplo, agarras y... ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso de ruido y redundancia? No se escucha porque ya lo dije. ¿No se está escuchando? Estoy explicando. Sí, entonces, ¿se está escuchando? Porque si me pregunta redundancia, yo ya lo pasé. Ya expliqué lo que es redundancia. Sí, se le escucha. Pero, Misita, ¿qué es cómo se llama? De ruido. Es lo que estoy explicando ahorita. Es lo que estoy explicando. El ruido nos dice que es cualquier cosa que dificulte tu mensaje. Cualquier cosa que dificulte tu mensaje. Como le digo, te presta tu cuaderno. Tiene una letra que no se entiende. Eso también es ruido. ¿Por qué? Porque impide que tú accedas a la información. Estás leyendo el periódico y de repente se cae tu café encima del periódico. Intentas leerlo, pero se han borrado letras. O hay una mancha tan grande que no te impide leer bien. Eso también es ruido. Otra cosa que también es ruido, por ejemplo, tú estás ahorita en la clase y de repente empiezas a pensar en otra cosa. Ay, más tarde creo que voy a jugar un ratito en la computadora y después me voy a echar unos 5 minutos a la cama y después voy a hacer mi tarea. Yo estoy hablando, pero tu mente está en otro lugar. Eso también es ruido. La distracción también es ruido. Ruido no solamente es sonido, ¿ya? Ruido es cualquier cosa que impida que tú te comuniques, ¿ya? Cualquier cosa que impida que tú te comuniques, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Miss, o sea, hay un ruido que, o sea, ruido significa que hace mucho sonido, mucha bulla. Y otro ruido es que, o sea, cuando estamos distraídos, ¿no? Cualquier cosa que impida que te comuniques, cualquier cosa, no solamente sonidos. Vamos, retroalimentación. Es cuando existe un mensaje de regreso, un feedback, ya así se llama. Un mensaje de regreso. Cabe señalar que no tiene que ser elaborado con el mismo código que usó el emisor para comunicarse. La retroalimentación o feedback es cuando, por ejemplo, terminamos esto, ¿no? Estoy explicándoles. No, lo que siempre hago, estoy explicándoles. Y les digo, ya, ¿qué dijimos que era el emisor, por ejemplo, no? Le digo, el emisor era el qué, y ustedes me contestan, el que transmite el mensaje. Entonces, eso es retroalimentación. A través de preguntas, ¿no? Puedo decirlo de otra forma, puedo enseñarte un dibujo, cualquier cosa para que quede claro lo que se ha comunicado. Ya ese es el feedback. Por eso feedback dice que es un mensaje de regreso. Yo te pregunto, tú me respondes, el mensaje volvió. Te digo, ¿te acuerdas que era el mensaje? Sí, profesora, era la información procesada. Viste que regresó, ¿no es cierto? Regresó la información. ¿Ya? Eso es retroalimentación. Nuevamente volver a hablar de lo mismo para que quede claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, Miss. Ninguna, Miss, no hay problema. O sea, allá, retroalimentación es volver a repasar. Muy bien, vamos a ver entonces aquí algunos, 3 ejemplitos, ¿ya? 3 ejemplitos. Yo voy a preguntarle a una persona, ¿ya? Solamente a esa persona, para que podamos desarrollar. A ver. Misita, ¿eso es en el libro o eso vamos No a está hacer en el libro. para repasar?
No, no está en el libro, lo vamos a, lo estoy poniendo para que puedan ustedes, para ver si quedó claro lo de elementos de la comunicación. A ver. Ya. A ver, vamos a ver una personita por aquí, espérense, voy a compartirlo porque se salió ahora. Muy bien, a ver. Voy a escoger una personita, a ver, Alexia. 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 Miss, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a hacer lo que está en el módulo? Después de que terminemos de explicar. Profesora. ¿Sí? Y el que no contesta, ¿qué le pasa? Voy a tener que sacarlo del aula porque eso me da a entender de que no está presente. ¿Ya? Aunque sea por el chat, tienen que contestar, por favor. Siguiente persona, a ver, ya que Alexia no contesta. De acá le voy a dar una oportunidad para que se comunique con nosotros. ¿Sí? A ver, por favor, los demás apagamos nuestros audios. Apagamos nuestros audios para que no se cruce con los demás, ¿ya? A ver, Briana Rosales. Briana Laura Rosales. Sí, Miss. Muy bien, Briana. Dice el primero, dice. Al término de la canción, Juanita sopló las velitas de la torta. Luego los invitados se acercaron para abrazarla por su onomástico. Onomástico es por su cumpleaños. Dime, ¿quién es el emisor? Miss, Juanita. Ya, ¿quién es el receptor? Los invitados. Ya. ¿Cuál es el código que está utilizando? ¿Un código lingüístico o no lingüístico? Recuerda, lingüístico es cuando utiliza el... Ya, no lingüístico. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Silencio los demás. Que les estén abrazando. Ya, que le estén abrazando. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde se transmite la información? Se transmite el mensaje cuando le están abrazando. Ya. ¿Y cuál es la situación, el contexto? ¿Dónde suceden los hechos? En su fiesta de cumpleaños. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a resolver entonces, ¿ya? No pregunto a otra persona porque si no, nos va a ganar el tiempo. Dice, al término de la canción, Juanita sopló las velitas de la torta. Ya, eso es como que lo están agregando de más, ¿ya? Para situarnos dónde es. Luego los invitados se acercaron para abrazarla por su onomástico, por su cumpleaños. Muy bien. Aquí el emisor, ¿quién está dando el mensaje? El mensaje es la felicitación por el cumpleaños, ¿no? Ese es el mensaje. El emisor son los invitados, ¿ya? El emisor son los invitados. Voy a ponerlo por acá. Ya, el emisor son los invitados. El receptor. A ver. El receptor es el que recibe el mensaje. Ya, sí. Y en este caso sería Juanita. ¿Ya? Juanita es la que está recibiendo el mensaje. Ella, los invitados vienen para felicitarla. Ellos están dando el mensaje de felicitación. Juanita está recibiendo la felicitación. Ella es el receptor. El código. Efectivamente, ¿no? Ahí sí me dijo bien su compañera. El código es no lingüístico, porque no están utilizando las palabras. Están, ¿qué? Utilizando
utilizando el abrazo, ¿no es cierto? La forma de expresión. ¿Sí? Profesora, profesora, Alexia ha escrito y dice que no puedo responderte por su señal. Ah, ya, por su señal, ya. Por eso, explíquenme Ahí ahí, dice si no... que su señal estaba mal. Ya me dijo su compañero, por favor. Cuando una persona solamente me dice suficiente. Por eso, a mí si me explica después el profesor, está mal mi señal, le escucho entrecortado, pero algo le escucho, ya, ahí voy a entender. Pero si se quedan calladitos, entonces yo no sé si están o no están. Algunos dejan la computadora prendida y se van por otro lado, ¿ya? Entonces, continuemos con el ejemplo, continuemos. El mensaje es la felicitación por su cumpleaños, ¿no? Ahí sí estamos bien. La felicitación por su cumpleaños. Muy bien. El canal, el medio, también por ahí me dijo, estaba bien. El medio por el que se transmite la felicitación, que es el mensaje, es el abrazo, ¿no? El abrazo. Y la situación, bueno, efectivamente era el cumpleaños, ¿no? De su casa, donde esté celebrando. El cumpleaños de Juanita. ¿Ya? El cumpleaños de Juanita. Muy bien, continuamos. El siguiente nos dice telegrama. El telegrama es como una carta, pero tiene que ser bien chiquita porque solo puede tener una cantidad limitada de palabras. Ya, eso es un telegrama. A ver, vamos a ver otra personita. Ver, ¿listo? A ver, un hombre, ¿ya? Elvis. 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 Ya, no responde. A ver, Paolo. ¿Paolo? ¿Paolo? A ver. Paolo. Tampoco. A ver, Paul. Profesora. Muy bien, Paul. Vamos con nuestro ejemplo. Dice, telegrama. Telegrama es como una carta, les he dicho, ¿no? Telegrama. Anastasia, mamá está algo mejor. Necesito dinero para medicamentos. Envía pronto, Teófilo. Dime, ¿quién es el emisor? Anastasia. Ya, Anastasia. ¿Quién es el receptor? Teófilo. Ya, Teófilo. Dime, ¿cuál es el mensaje? Que necesita dinero para medicamentos. Ya, necesita dinero para medicamentos. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde está transmitiendo el mensaje? ¿Por dónde está transmitiendo el mensaje? Por una carta. Ya, por una carta. En este caso el telegrama, ¿no? La situación, ¿dónde está sucediendo? Bueno, por donde lo haya enviado, ¿no? En la casa sería, bueno, si ya Anastasia lo está leyendo, sería en la casa de Anastasia, ¿no? Suponemos eso, hay que suponer. Muy bien. A ver, el emisor
es el que hace el mensaje, ¿no? El mensaje es que la mamá está algo mejor, pero que se necesita medicamentos, así que hay que enviar dinero. ¿Pero quién está diciendo esto? ¿Anastasia? No. ¿Quién lo está diciendo? Teófilo. Exacto. Teófilo es nuestro emisor. Teófilo. Muy bien. Anastasia sería nuestra receptor, ¿no es cierto? Sería nuestro receptor, porque a ella le estamos diciendo, Anastasia, mamá está bien, pero tienes que enviarme dinero para los medicamentos, ¿ya? Ella sería el receptor. El mensaje, ¿no es cierto? Como estaba diciendo, es que se necesita dinero para medicamentos. ¿Ya? Se necesita dinero para medicamentos. Vamos a ponerlo. Ya. El canal es el telegrama, ¿no? El telegrama. El código, ¿no? ¿El código qué sería? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. ¿Lingüístico o no lingüístico? Lingüístico, lingüístico. Lingüístico, ¿ah? Misita. ¿Sí? Misita, las situaciones, que necesita, que necesita dinero para el medicamento. No y no. Les he dicho bien claro, la situación no es cuando dice, ay, qué situación tan difícil estás atravesando, no. La situación es el contexto, el lugar donde está sucediendo. Acá bien claro dice, contexto. O sea, en la farmacia. Situación. No está en la farmacia, no está, es una carta que le está enviando él, donde esté leyendo. Supongamos que ya está en la casa de Anastasia, ¿no? Ya está leyendo la Anastasia. La casa de Anastasia. Ya, es lingüístico, ¿ya? ¿Por qué, profesor, es lingüístico si le está escribiendo? Porque está utilizando la palabra. Recuerden, es lingüístico cuando se habla o cuando se escribe, ¿ya? En cualquiera de esos dos casos, cuando se habla o cuando se escribe. A ver, vamos con el siguiente. Vamos a ver la siguiente persona. Ah, ya entendí. O sea, la situación es el lugar en donde ocurren los hechos. Sí. La situación o contexto, con cualquiera de esos dos nombres se va a encontrar. A ver, siguiente persona. Daniel. Miss. Bien, Daniel. A ver, dime. Dice, Antonia agitó la mano en señal de saludo a Godofredo mientras paseaba con su loro por Megaplaza. Dime, ¿quién es el emisor? Miss, ¿puede repetir la oración, por favor? Ya. ¿Se puede ver? Puedes ver en estoy proyectando el PPT, no sé si puedes ver. Sí, ver. Ahí dice, Antonia agitó la mano en señal de saludo a Godofredo mientras paseaba con su loro por Megaplaza. Miss, el emisor sería Antonia. ¿Ya? ¿Quién es el receptor? El receptor sería Godofredo. ¿Ya? ¿Cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? Lingüístico. Ya, lingüístico. No, Miss, no lingüístico. Sí, ¿qué estoy diciendo yo al inicio? Respeten a las personas cuando estén hablando. Respétenlas. Si, cuando su compañero, por eso yo digo sí a todo, porque al final vemos qué partes me dijo bien y qué partes me dijo mal. Y efectivamente ahí ya recién pueden participar. Ya, recién ahí. A ver, sigue Daniel, ¿cuál es el mensaje? Disculpe. Ya, está bien. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es donde agitó la mano. Ya, el mensaje es donde agitó la mano. El canal, el medio por el cual sucede. ¿Por dónde está transmitiendo el mensaje? Por la Megaplaza. Ya, recuerda que el mensaje es el medio, es lo que utiliza para mostrar el mensaje. ¿Está utilizando a Megaplaza para mostrar el mensaje? No, está utilizando su mano. Ya, la mano. La situación, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está? Está en Megaplaza. Ya, correcto, muy bien. Veamos. Efectivamente el
Y solo es Antonia, ¿no es cierto? Porque dice que Antonia agita la mano en señal de saludo. ¿A quién? ¿Quién le está mirando? Godofredo. Ya, por ahí lo dijeron, correcto. El código no es lingüístico, el código es no lingüístico, ¿ya? No lingüístico. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué sería no lingüístico? Porque no está utilizando la palabra, ella está haciendo una seña, ¿no? Y si utilizamos la seña, no lingüístico. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es un saludo, porque dice señal de saludo. El canal efectivamente es la mano, ¿no? Porque con la mano muestra el mensaje. Y la situación efectivamente sería Megaplaza. Megaplaza. Porque ese es el lugar. Ese es el lugar en el cual sucede. Muy bien, entonces, como vemos, este es Profesora, todo, ¿no es cierto? Disculpe. Dímelo. Sí, dime. Profesora, disculpe. ¿Solo esas 3 preguntas va a preguntar o a todos? No, solo es, ahorita yo lo estoy poniendo como ejemplo con lo que he hablado de elementos. Luego vamos a resolver el libro donde creo que hay más ejemplos para participar. Muy bien, entonces... Ya, profesora, gracias. Ajá, muy bien. Entonces, aquí ya nos quedó claro cómo usar los elementos de la comunicación, ¿no es cierto? Vamos a continuar entonces. Ahora vamos con tipos de comunicación. 1. Por el código. Por el código puede ser comunicación lingüística o no lingüística. La comunicación lingüística dice, el código es la lengua, ya sea oral o escrita. La comunicación lingüística es la que utiliza la palabra. Puede ser escrita, ¿no? Puede ser escrita o puede ser oral. Por ejemplo, me estoy preparando con todas mis cosas, quiero entrar ya al mar y veo una bandera roja. No tiene que decirme nada. Yo entiendo que cuando hay una bandera roja no se puede entrar porque el mar está muy bravo, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto? Ahora, los banderines, señales, todo lo que sea menos la palabra, ¿no? Por ejemplo, mover la mano, saludo, se puede entender, ¿no es cierto? También se entiende ahí. Muy bien, entonces eso es la comunicación por el código. Luego tenemos por la presencia del canal. Por la presencia del canal, la comunicación puede ser directa o indirecta, ¿ya? Directa o indirecta. Por ejemplo, la directa es cuando implica presenciabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Indica presencia, ¿ya? Indica que el emisor y el receptor estén en el mismo lugar, estén en el mismo lugar. Por ejemplo, los diálogos, ¿no? Agarras una conversación con tu amigo, ya, en el mismo lugar. Agarra un coloquio es cuando una persona habla frente al público, ¿ya? Entonces, obviamente tienen que estar en el mismo lugar. Yo sé que ha cambiado por lo de la pandemia, pero usualmente era eso, que compartan el mismo lugar. Indirecta nos dice, están distantes y utilizan un medio técnico para comunicarse. ¿Qué quiere decir? El emisor y el receptor están comunicándose, pero no están en el mismo lugar, ¿ya? Están en lugares diferentes. Y como están en lugares diferentes, utilizan un medio de comunicación. Por ejemplo, el aviso por televisión, ¿no? Tú ves tu tele y ahí sale, ¿no? Tenemos las mejores ofertas, ¿no? En algún centro comercial. Te está dando un mensaje. Pero tú y la persona que sale diciendo que tiene las mejores ofertas no están en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué están utilizando? La televisión para poder comunicarse. En este momento, nosotros estamos teniendo un tipo de comunicación, mira, lingüística, porque estamos utilizando la palabra, ¿no? El código oral, y una comunicación indirecta, porque estamos en diferentes lugares, ¿no es cierto? No estamos en el mismo lugar y utilizamos, ¿no es cierto?, nuestra laptop, nuestra computadora, nuestro celular, nuestra tablet, utilizamos para poder comunicarnos, ¿ya? Eso viene a ser indirecta. ¿Hasta aquí ha quedado todo claro? ¿Hay alguna pregunta? No. O sea, directa es en un lugar por donde el emisor y el receptor están ahí conversando, así como las clases presenciales, ¿no? En cambio, indirecta es como ahorita estamos haciendo, ¿no? O sea, haciendo clases virtuales, ¿no? Por medios de computadoras, laptops, celular o tablet.
Cualquier medio que se utilice. O sea, en pocas palabras directas, que estemos en el mismo lugar, indirectas, que estemos en lugares diferentes. Muy bien, continuamos. Otro tipo es por la identidad del receptor. ¿Ya? Perdón, aquí que voy a cambiarlo. ¿Qué es eso, identidad del Por la cantidad receptor? sería, por la cantidad, voy a corregirlo aquí, por la cantidad de receptor. Ya. A ver, vamos a proyectarlo aquí. Muy bien, chicos, cuando digo alguna pregunta, una pregunta concreta, ¿ya? Porque lo que pasa es que nos gana el tiempo, ¿ya? Nos gana el tiempo, entonces después ya no nos alcanza para resolver todo lo del libro. Ya, cuando digo alguna pregunta, una pregunta concreta. Muy bien, por la cantidad de receptores. Puede ser pública o privada, ¿ya? Esto depende del emisor también, ¿ya? Por la cantidad de emisores. La comunicación es pública cuando hay un número ilimitado de receptores, ¿ya? No sabes cuántos receptores hay. Por ejemplo, un mitin político. ¿Se acuerdan cómo eran los mítines políticos antes, no? O cuando era la época en que tenías que escoger alcaldes. Obviamente tu alcalde que quiere, no sé, reelegirse, no quiere que lo escuchen 5 gatos, ¿no? No quiere que cuente el 1, 2, 3, 4, ay, mira, 20 me han venido a escuchar. No. Él quiere que sea tanta gente que él no pueda saber cuántos lo está escuchando, ¿no? Entonces, eso es público, cuando no tienes una cantidad precisa de receptores. Privado es cuando es un número limitado de receptores, o sea, tú quieres que te escuchen cierta cantidad, o sea, tú puedes decir, yo quiero que me escuchen 20 personas, y esas 20 personas van a estar presentes. Por ejemplo, una reunión de profesores. Cuando nos convocan a una reunión de profesores, el director no va a querer que lo escuchen todos los profesores, ¿no es cierto?, del Perú. Él quiere que sean solo los profesores que están en el colegio líder. Entonces, hay una cantidad precisa de profesores. O sea, yo quiero que me escuchen mis 25 profesores, ¿ya? Entonces, ahí hay una cantidad precisa. Pública, no sabemos cuántos receptores hay. Privada, puedes darme el número preciso de las personas que te están escuchando. Luego, por la dirección, puede ser unidireccional o bidireccional. Unidireccional es cuando no se desarrolla un diálogo y el receptor es pasivo. ¿Qué significa esto? Es cuando el emisor es el que habla y el receptor únicamente escucha, nada más. El receptor habla y el emisor habla y el receptor solo escucha, por eso receptor pasivo, porque solamente escucha. Y por eso no hay diálogo, porque no se conversa. Un programa de televisión. Cuando tú te pones a ver tu programa, el presentador, el conductor, habla y habla. Tú no le respondes. ¿O acaso el conductor por medio de la tele habla contigo? No. Él habla, él es el emisor y tú solo escuchas y eres el receptor. ¿No? Ahí. La bidireccional es cuando hay un cambio de roles constantes y se da la creación del diálogo. La bidireccional es cuando tú estás hablando y de repente el receptor contesta, ¿no? Como el receptor contesta, se ha convertido en emisor y tú, que eras emisor, ahora lo estás escuchando. ¿Y te has convertido en qué? En receptor. Entonces se intercambian los roles, ¿no? Una conversación por teléfono. Cuando tú llamas a alguien por teléfono, no solamente agarras y escuchas y la otra persona habla y habla y habla y después te corta. No, sino que hay una conversación. Están hablando, oye, sí, a mí me pasó lo mismo. Tú empiezas a hablar que estabas escuchando, de receptor pasaste a emisor. La otra persona que te estaba hablando ahora te está escuchando, pasó a receptor. Se cambiaron de roles. Luego de nuevo te callas y tú escuchas. Te convertiste otra vez en receptor. La otra persona se convirtió otra vez en emisor. Se crea un diálogo, ¿no es cierto? Se crea un diálogo. Entonces, bidireccional son dos personas que están conversando. Es donde se crea una conversación, donde se crea un diálogo. Donde el emisor puede también ser receptor. Donde el receptor también se puede convertir en emisor.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? O sea, me dicen un direccionales, por donde, o sea, yo soy el emisor, por ejemplo, yo estoy en un programa de televisión y tú solamente me escuchas, pero no me dices nada, no me respondes. En cambio, un bidireccional es conversar por teléfono. Claro, lo que dice ahí, ¿no? Lo que dice ahí. O sea, en resumen, ¿no? Claro, lo que he puesto, ¿no? En los PPT, los ejemplos que he puesto en los PPT. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos tenido todo claro. Eso ha sido nuestra clase de comunicación y ahora vamos a pasar a desarrollar nuestro material. Ya todos con su libro ahí. A ver, yo lo voy a Ya, proyectar para Miss. que podamos trabajar también. ¿Qué página, profesora? A ver, un ratito. Página 5. Un ratito. ¿En qué página, Miss? Un ratito. Página 5. Esperen. Ya, vamos a la página 3, donde vamos a completar este cuadro, ¿no? A ver, un ratito, lo voy a proyectar para que todos podamos ver. A ver. Ya. Ustedes me van a decir, ¿ya? A ver. Aquí tenemos un cuadro más o menos de lo que nosotros hemos ya trabajado sobre elementos de la comunicación. Ya. A ver. Un ratito. Ya. Díganme, en este cuadrito de aquí, en este primer círculo, donde estoy señalando, en este primer Emisor. círculo, ¿qué elemento iría? Emisor. Muy Emisor. bien, el emisor, correcto, el emisor. En este otro circulito, ¿qué iría? Mensaje. En el otro círculo, ¿qué va? Allá, receptor. Receptor. Muy bien, receptor, correcto, receptor. En la flecha del medio, ¿qué iría? Mensaje. Mensaje. Mensaje, correcto, mensaje. Aquí arriba, ¿quién iría? Código. El código, ¿ya? El código. Aquí abajo, ¿quién iría? Canal. El canal. Aquí en estas líneas estarán colocando, no estarán llenando ahí. En estas líneas ustedes van a colocar el referente, ¿ya? El referente tiene que ver con el mensaje, referente. Ya, ahora yo pregunto, ¿no? De todo lo que he hablado, yo pregunto, ¿ustedes cuál creen que es el elemento de la comunicación más importante? El código. El código y el mensaje. Ya. Porque eso es Emisor y parte de la receptor. comunicación. Ajá, Ya, a ver, a por ellos favor, también. solo digamos El para que mensaje nosotros de- participemos. Solamente digamos el elemento que ustedes creen para que puedan participar todos los demás, ¿ya? Por ahí me dijeron el código, el mensaje. ¿Cuál creen que es el elemento más importante? El canal. Ya, el canal, Emisor y receptor, porque sin ellos el dos emisor y no el hubiera ni receptor, código, ni ya, canal, ni mensaje, ni nada. ya. A ver. El elemento más importante es el código, ¿ya? Es el código. El más importante es el código. Y me dice, ¿por qué, profesora? No, como su compañero me cae y el receptor no está, no hay comunicación. Ya. Pero si hay un emisor y hay un receptor, hay una persona que va a hablar y hay una persona que va a escuchar, si no comparten el mismo código, no hay comunicación. Si esa persona me habla en portugués y yo no sé portugués, ahí no va a haber comunicación. Aunque los dos estemos presentes, ahí no hay comunicación. Entonces, el código es el más importante, porque si no manejamos el mismo código, no hay comunicación, ¿ya? O sea, el si no código- hablamos del mismo idioma. Exacto, si no hablamos el mismo idioma, no va a haber comunicación. Muy bien, que eso quede claro, ¿ya? Continuamos. Vamos
Aquí, evaluando nuestro aprendizaje. Ya, evaluando nuestro aprendizaje. Ahí nos dice que coloquemos verdadero o falso. Y aquí tenemos para completar. Ya. A ver, vamos a empezar con esta parte. Ya, luego vamos a pasar a lo de verdadero y falso. Quiero ver si ha quedado claro aquí. ¿En cuál? ¿En la página 6? Sí, en la página 6. Reconoce los elementos de la comunicación en las situaciones comunicativas propuestas. Vamos a ver, ya saben, elijo una persona y los demás calladitos. A ver. Cielana. Sí, profesora. Cielana. Muy bien, Cielana. Vamos a ver con la primera. Dice, la mamá de José le dice que ya va a servir el almuerzo. Dime, ¿quién es el emisor? La mamá de José. Ya. ¿Quién es el receptor? José. Ya. ¿Cuál es el mensaje? En que va a servir el almuerzo. Muy bien. ¿Cuál es el código? Español. ¿Lingüístico o no lingüístico? ¿No lingüístico? Ya, no lingüístico. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio por el que le está diciendo? Ondas sonoras. Ya, ¿y cuál es el contexto? ¿En su casa? En su casa, muy bien, correcto. Por favor, ustedes estén escribiendo, estén anotando, ya, porque yo en PDF no puedo escribir. Ya estén anotando ahí. No sé si puedo escribir. A ver, el emisor efectivamente es... Ya, bueno. Si escribo me voy a demorar la vida, a ver. A ver, aquí creo. La mamá de José. Mamá de José. Ya, la mamá de José. Muy bien, el receptor era José, correcto. El mensaje es que ya se va a servir el almuerzo. El código es... Por favor, desactivemos nuestros audios. Ya, desactivemos nuestros audios para que no se escuche. Ya, el código es lingüístico porque le está diciendo. Recuerden que el código es lingüístico cuando se habla o cuando se escribe. Entonces, como le está diciendo, es lingüístico, oral, ¿no? Lingüístico oral. Canal es las ondas sonoras, muy bien, el aire. Y el contexto es su casa. Muy bien, Cielán. Ya, solo te equivocaste en uno. Vamos a ver, siguiente. A ver, Fabio. 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 Sí, profesora. Muy bien, Fabio. Dice, Javier lee el mensaje de texto que le envió Maritza. ¿Quién es el emisor? Maritza. Ya. ¿Quién es el receptor? Javier. Ya. ¿Cuál es el mensaje? El texto que está en la carta. Muy bien. Lo que diga el mensaje de texto, ¿no? Lo que diga el mensaje de texto. ¿Cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. Ya, no lingüístico. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde está mandando el mensaje? Por la carta. Por la carta, ya. ¿Contexto? Dime, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está? ¿Dónde supuestamente puede estar leyendo esa carta? En su casa. En su casa, ya.
Veamos. Efectivamente, ¿no? Javier lee el mensaje de texto que le envió Maritza. Muy bien. El emisor es Maritza, ¿no? Porque Maritza ha escrito el mensaje. El receptor es Javier, porque él está leyendo. El mensaje es lo que diga en el mensaje de texto. El código es lingüístico, porque está escrito. Recuerden, lingüístico es oral, si es hablado, o es escrito. El canal es el celular. Yo creo que mensaje de texto es un celular, ¿no? Por los celulares se manda mensaje de texto. Sería el celular. Y el contexto, la casa de Javier, ¿no? Su casa. A ver, siguiente. Miss, ¿el código es no lingüístico o lingüístico? Lingüístico, lingüístico. A ver. No se olviden que lingüístico es si es escrito o es oral, ¿eh? Eso ustedes les tienen que tener bien claro. Ustedes pueden ir rellenando por su cuenta a ver si ustedes le acertaron o no. A ver, otra Miss, persona. ¿y va a haber tarea? Sí, ahí dice en su libro tarea domiciliaria. Eso lo vamos a mandar a la plataforma, ¿no? Sí. A ver, Loana. Loana. Sí, profesora. Muy bien, Loana. A ver, dice. Luis le regala un oso de peluche a Valentina el día de los enamorados con una tarjeta que dice te amo. ¿Quién es el emisor? Profesora, el último me puede repetir, estaba medio rayada su voz. Ya, pero estamos en la de Luis, ahí con tu material, ¿ya? Luis le regala un oso de peluche a Valentina el día de los enamorados con una tarjeta que dice te amo. ¿Quién es el emisor? Luis. Sí, Loana. Ya, Luis. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? Estamos en la página 6, Loana. Dime, ¿quién es el receptor? Recibe el mensaje. No, ya, pero ¿quién es en la oración? ¿Tienes tu material a la mano, Loana? ¿O también lo estoy proyectando ahí, como para que lo veas? Valentina. Ya. Loana, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Profesora, ¿yo Loana? lo puedo hacer? Por favor, he dicho que le estoy preguntando a una persona. Loana, ¿cuál es el mensaje? Loana, ¿no tienes tu material a la mano? Ya, a ver, otra persona. Yo que Loana no puedo ni escucharla tampoco. A ver, Miss, ¿sí? Misita, ¿lo puede hacerlo? No, voy a elegir de una persona. Por eso quiero que participen todos, así que por eso yo elijo. Sebastián. Sí, Miss, presente. Ya, muy bien, Sebastián. Vamos aquí. Luis le regala un oso de peluche a Valentina el día de los enamorados con una tarjeta que dice te amo. Dime, ¿quién es el emisor? Luis. Muy bien. ¿Quién es el receptor? Valentina. Ya, correcto. ¿Cuál es el mensaje? Te amo. Ya. ¿Cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. Ya. ¿Cuál es el canal?
¿Por dónde está mandando el mensaje? Por una carta, una tarjeta. Ya, por la tarjeta es el canal, muy bien. ¿Cuál es el contexto? El Día de los Enamorados. Correcto, muy bien. Ya, el código es lingüístico, ¿ya? Si hubiera quedado en que le regala un oso de peluche el Día de los Enamorados, ahí hubiera sido no lingüístico. Pero como le envió la tarjeta y ese es el canal, como está escrito, eso es lingüístico, ¿ya? Lingüístico es oral y escrito, oral y escrito. A ver, ¿Cuál es siguiente. el canal? Sí, Miss. El canal es la tarjeta. La tarjeta. Sí. A ver, siguiente. Johan. Profesora. Muy bien, Johan. El siguiente dice, Juan se detiene ante la luz roja del semáforo. ¿Quién es el emisor? ¿El semáforo? Ah, muy bien. ¿Quién es el receptor? Juan. Juan, ¿cuál es el mensaje? ¿Se detiene ante la luz roja? Que se detenga, ¿no es cierto? El mensaje es que se detenga. ¿Cuál es el código? No lingüístico. No lingüístico, profesora. Muy bien. ¿Cuál es el canal? La luz roja. Muy bien. ¿Y cuál es el contexto? No sé. Sería... ¿Se detiene? Si se detiene con su auto, ¿dónde crees que está? La pista. Ya, en la autopista, ¿no es cierto? Los semáforos casi siempre están por las pistas. Muy bien, entonces, correcto, todo lo has hecho bien, muy bien. El emisor es el semáforo, el receptor es Juan, el mensaje es que se detenga, el código es no lingüístico, porque no se está utilizando la palabra, el canal es la luz roja y el contexto es la autopista, ¿no? Muy bien, a ver, uno más, hasta que terminemos también, ya nos ganó la hora. ¿Juan? Sí, profesora. Muy bien, Juan. A ver, dice, un locutor radial narra un partido entre Universitario y Alianza. ¿Quién es el emisor? El locutor. Muy bien. ¿Quién es el receptor? Los oyentes. Correcto. ¿Cuál es el mensaje? El partido de Universitario y Alianza. Muy bien. ¿Cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? Lingüístico. Muy bien. Lingüístico oral. ¿Cuál es el canal? Radio. Muy bien. ¿Cuál es el contexto? El estadio. Muy bien. Correcto. Muy bien, Juan. Mañana nosotros tenemos en la tarde para hacer algunas preguntas, si hay alguna duda o algo, ¿no es cierto? En ese tiempo de la tarde vamos a terminar lo de verdadero y falso, pero ustedes pueden ir avanzando en sus casas, ¿ah? Para que sea más rápido. Y lo de aquí, lo de identifica los tipos de comunicación, es decir, las 5 y las 7, mañana lo estamos terminando en la tarde, ¿ya? Y bueno, queda su tarea, ¿ya? Su tarea queda para ustedes. En la página 8, eso queda como tarea. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar y ya nos vemos mañana para literatura, ¿ya? Vayan estudiando y resuelvan su tarea, ¿eh? Cuídense, chicos. Adiós, profesor. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, hijito. Me hizo una pregunta, Miss. Ay. Misita, vamos a hacer en la tarea en el cuaderno, Misita, la vamos a mandar, ¿no, Miss? Por la plataforma, ¿no? La Miss ya se fue, hubieras preguntado antes. Hasta luego, compañeros. Miss. Sí, dime. ¿La tarea lo vamos a hacer en el cuaderno o en el módulo? En el módulo nada más.